Es momento ahora de recibir a la dermatóloga, a la doctora Agustina Acosta, porque como decíamos más temprano es el Día Mundial de la Dermatitis Atópica y es un gran momento para poder hablar de esta enfermedad, de cómo prevenirla, de cómo atenderla también, de comentar las novedades que hay en ese sentido. Así que como ya la tuvimos acá, es un placer volver a recibirla. ¿Cómo andás? Bueno, ¿Todo bien? muchísimas gracias por la invitación. En este Día Mundial de la Dermatitis Atópica está bueno poder transmitir un poco lo que es esta enfermedad y cosas que podemos hacer. Un placer Muchas recibirte. gracias. Y como siempre decimos, ¿no? Cada vez que se dan estos días así, donde se conmemora, se celebra un día mundial, la importancia de poner el tema arriba de la mesa, ¿no? Y de contar experiencias que muchísimas personas pasan y quizá, bueno, tienen la posibilidad o no de poder tener un contacto con un profesional médico. Sí, sin duda, es un poco eso, poner como en vistas es lo que es la dermatitis atópica, que si bien es una enfermedad muy frecuente, no es tan conocida. Exacto. Siempre que uno nombra dermatitis atópica uno no sabe mucho de qué está hablando y sin Suena embargo raro, ¿no? Suena raro, Sí. pero es muy frecuente. Es un 25% de los niños tienen y sin embargo a veces son casos leves que uno le dice, bueno, tiene una alergia y pasa desapercibida porque después se mejora, pero sin embargo está como bastante frecuente. Doctora, si le parece, comenzamos definiéndola. Creo que la mejor para hacerlo es usted, más allá de que yo tengo la definición acá en el papel. ¿Qué es cuando hablamos de dermatitis atópica? Bueno, la dermatitis atópica es como una enfermedad inflamatoria de la piel que es de origen alérgico, por eso uno le dice es como que tenés una alergia a algo. Pero es las pacientes que tienen una piel muy seca, generalmente se caracteriza por eso, y que cursa en brotes, es decir, que cada tanto se le inflama la piel en determinados lugares. Lo clásico es ver los chiquitos, los lactantes, los menores de 1 año con esos cachetes colorados, rojos, o luego en más grandes, en determinados lugares, esas cosas que quedan como rojas, las muñecas, los brazos, los tobillos, y eso queda roja la piel porque la piel está tan seca que se inflama. Y eso ocasiona como en brotes. A veces la gente dice, ay, tienes un poco de alergia, pero no es una alergia a algo, es como la piel del paciente ya está determinada para tener esos brotes. Entonces, por ejemplo, si hace mucho frío, se brotan, los cambios de estación se brotan, si se ponen muy nerviosos, se vuelven a brotar. Entonces, yo siempre lo comparo es como el asma lo tiene uno muy claro. Bueno, tengo asma y cada tanto tengo ataques de asma. En la dermatitis pasa lo mismo. Tenemos dermatitis atópica y podemos tener esos brotes de alergia o de dermatitis. Que se le denomina también empujes, ¿no? Exacto. Que está, además que tiene vinculación con un montón de cosas, pero para diferenciarlo con una alergia, está bien decir que no es a raíz del consumo de algo, sino que es algo... no sé si decirlo así, pero crónico, que tiene el paciente, la persona. Exacto, es así como te lo decís, no es una alergia a algo. A veces uno dice, bueno, dejo de comer chocolate, me saco los lácteos y se me mejora. Exacto. Y no va solo por ahí. Ya digo, como que la piel de ese paciente ya está predispuesta a inflamarse fácilmente. Entonces, si está seca, se inflama por determinados momentos. Y eso hace que la piel quede roja, que quede como con unas placas que le llamamos eczema, que les pique muchísimo. El síntoma principal de esto es la picazón. La picazón. El paciente, los chiquitos se rascan muchísimo, que les tenemos que decir no se rasquen, muchas veces no pueden dormir de rascarse, o los pacientes duermen muy mal porque se rascan, y por más que uno les diga no te rasques, es muy difícil porque es como un síntoma muy difícil de controlar. Una reacción natural también, ¿no? Exactamente. Está picando rascarse. ¿Qué tanto se mantiene esto a lo largo de la vida de la persona? Sobre todo cuando va a la parte adulta. En general es una enfermedad de los niños, por suerte. Lo principal generalmente son menores de 1 año o 3 años que tienen brotes de dermatitis. Luego, hacia la adolescencia, esos pacientes que tienen dermatitis tienden a mejorar en un 95%, pero hay un porcentaje no menor que persiste hasta la vida adulta. Es, ya le digo, una enfermedad más bien de los niños chicos, pero que en algunos casos, en muchos casos, siguen teniendo brotes hasta la vida adulta, sobre todo en los casos más severos. Hay gente que tiene brotes leves, con una piel seca, que se brota esporádicamente, que con tratamientos locales lo podemos combatir. En cambio hay otros que tienen una enfermedad mucho más severa, que son a veces esos los que persisten en la vida adulta. Y ahí aparecen diferentes etapas de la vida, ¿no? Que imagino que la dermatitis atópica puede llegar a tener, obviamente, una consecuencia a nivel biológico en la piel, pero también consecuencias a nivel psicológico, ¿no? Sin duda. Afecta cuando son chicos a los niños y a los papás. Exacto. Los papás muchas veces, sin duda. Imagínate, el niño está todo rojo, que a veces no quiere ir a la escuela por esas lesiones que tienen. Muchas veces no puede ir a natación, no puede hacer deporte, porque esa picazón que tiene, la transpiración les hace transpirar más. Tienen muchas lesiones, con lo cual no pueden meterse a la piscina. No porque les haga mal, sino porque les duele muchas veces bañarse, les duele ponerse en la piscina.
a medida que van creciendo, imagínate un adolescente que quiere de repente ir a bailar y está con lesiones por todo el cuerpo, que si bien no son contagiosas, uno a la vista les puede llamar un poco la atención. Luego, como te decía, no pueden dormir, con lo cual el otro día en la escuela están dormidos, con lo cual pueden tener dificultades hasta en la parte estudiantil. Ya cuando son más grandes, quieren conseguir trabajo, a veces depende qué trabajo conseguimos por las lesiones que tenemos, o si nos pasamos rascando todo el día, es un poco difícil. Entonces, realmente, los casos más moderados o severos tienen consecuencias más allá de la parte médica, que es lo que estamos viendo, de la parte emocional, como tú decías. Social. Sin duda. Sin lugar a dudas, es una cuestión que acompaña, cuando son moderadas y severas, acompaña durante toda la vida. ¿Cómo ha avanzado el tratamiento en el correr de estos años? ¿Se ha avanzado? Sin duda, por suerte. Sí. Los casos, como yo te decía, leves o moderados, generalmente con cremas hidratantes, baños adecuados, porque necesitan además jabones adecuados, cremas adecuadas, o el uso de corticoides cuando tienen los empujes, marchan generalmente bien, pero estos casos moderados o severos, por suerte ha ido avanzando. Antes teníamos alguna medicación, que siempre son medicaciones que nosotros les llamamos como inmunosupresoras, o son medicamentos que bajan un poco las defensas, pero actualmente se sigue avanzando porque a medida que se conoce más la enfermedad, se sabe o se intenta ir como a los blancos puntuales, dónde atacamos para que no pique tanto, dónde atacamos para que la piel no se inflame. Entonces cada vez hay medicamentos más específicos para tratar lo que es la dermatitis atópica. Bien. Y después hay un punto que capaz que estoy equivocado, pero que apunta también a lo que es lo psicológico, de lo que es la vida, el trajín de la vida de los adolescentes y también de los adultos, con estrés, por ejemplo, que puede generar cierta repercusión ahí, ¿no? Sin duda. Es como una doble cosa. Nosotros decimos, estar con dermatitis genera mucho estrés, porque estar así tenemos que, yo que sé, una entrevista de trabajo. Imagínate que está con los párpados todos con eczema, el cuello. En verano muchas veces no quieren usar manga corta. Ya me genera un estrés. Y el propio estrés me empeora mi brote de dermatitis. Es lo que genera el empuje muchas veces. Entonces es como una cuestión bastante difícil de sobrellevar, porque, ya te digo, son lesiones muy visibles. La piel es lo que estamos mostrando, y por más que uno no diga no es contagioso, bueno, tengo alergia, es difícil a veces estar como expuesto a todos los que estamos expuestos, que no nos conocen, con esas lesiones, ¿no? Tal cual. ¿Y cómo se está trabajando aquí en nuestro país en cuanto a la prevención, en cuanto a la atención? Bueno, nosotros, o sea, en realidad desde el punto de vista médico, ya como generalmente los niños son los que tienen, después los adultos como continuamos, o sea, los pediatras hacen como un diagnóstico en general muy certero, muy rápido, y no existe una prevención concreta para esto, porque aparece, ¿no? No, es como la enfermedad genética, que bueno, al que le toca, pero sí tratamientos desde los baños adecuados, como decía, aprender qué cremas tenemos que usar. Y nosotros siempre insistimos de que si bien hay gente que hace muchos años que viene conviviendo con esto y se acostumbra, saber que existen tratamientos, hay como una escala que nosotros vamos como avanzando para poder darle una mejor calidad de vida. O sea, antes capaz que decíamos, bueno, siempre está así, hoy está un poco mejor, pero realmente siempre decimos a los pacientes como que no se decepcionen o que intenten consultar, porque realmente hay opciones de tratamiento dependiendo de cada situación para los pacientes. Entonces, creo que prevención concreta para que la enfermedad no aparezca no existe en realidad, pero sí hacer todos los tratamientos adecuados para que la persona pase sin brotes, o que cuando tenga un brote nosotros rápidamente podamos actuar para sacarlo del brote de manera efectiva. Y un punto no menor, que no tiene que ver con la prevención, pero sí con la tranquilidad ante la eventualidad de que pueda aparecer esto, que tiene que ver con la información. Y muchas veces, sobre todo con esta coyuntura que vivimos hoy en día, del internet, de consultar a Google todo el tiempo, y que allí en realidad el pronóstico puede llegar a ser errado, porque estamos preguntando características que se pueden repetir en otro tipo de enfermedades. ¿En dónde puede acceder la persona mayor, el padre de un niño que pueda tener este tipo de síntomas, para poder acceder sobre todo a la información de calidad? Claro. Nosotros siempre lo que recomendamos consultar son las que son las asociaciones académicas en general, ¿no? Bueno, acá en Uruguay existe una asociación que se llama APSUR, que es la Asociación de Psoriasis, pero que también engloba lo que es la dermatitis atópica. Pero tanto en Argentina, hay muchas asociaciones de pacientes en Argentina, en Chile. Siempre las asociaciones de pacientes o las asociaciones científicas, ya sea, bueno, en Uruguay, en Argentina, en Chile, digo, por hablar en español, ¿no? Por supuesto tenemos la Academia Americana de Dermatología, pero siempre intentamos buscar como, o profesionales, por ejemplo, dermatólogos que hablen del tema,
pero más en esa línea para poder informarnos acerca de eso. Sabemos que hay muchas veces muchas redes y que uno dice, ay, a mí me sirve esta crema y yo la uso y me anda bárbaro, claro, pero no sabemos si a todos le van a servir. A veces nos pasa, tengo este brote, será una dermatitis y bueno, hay que verlo o hay que consultar con el profesional para saber si realmente eso es y si realmente ese es el tratamiento adecuado para esa dermatosis que tiene el paciente. Y ahí la importancia de la consulta, ¿no? Que más allá de cualquier información que nosotros podamos acceder, el tema de la consulta y el especialista es esencial. Esta enfermedad los pediatras la manejan muy bien y porque son los que ven la mayor cantidad de los niños. Y los adultos que llegan adultos con esta enfermedad ya la traen desde niños, o sea que el diagnóstico en general no es el mayor problema porque es como muy sencillo y el problema acá es el tratamiento. Todo el mundo sabe que tiene una dermatitis atópica, el problema es qué hacer con esa dermatitis y cómo tratarla. O cómo se manifiesta, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo que se manifiesta de esa forma? Bueno, doctora, agradecerle por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer.